Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor sea con todos nosotros esta mañana. Y la verdad estoy muy agradecido. Es un honor estar aquí hoy. Es muy asustador estar aquí arriba. Los profesores de homilética siempre dicen, nunca digas eso, pero hoy lo voy a decir. Pero a la vez también es un privilegio poder abrir la palabra de Dios libremente y escuchar al Dios, el Rey de Reyes, hablar a nuestros corazones. Y mi oración es que el Espíritu Santo haga su obra hoy, en tu corazón, en mi corazón, que aquel que esté cansado reciba aliento esta mañana, que el que esté afligido reciba la paz del Señor, aquel que no conoce al autor de la vida, que hoy venga a conocerle y a rendirse a sus pies. Amén. Te pido que, por gentileza, abras tu Biblia conmigo y vamos a meditar hoy en el texto en Santiago, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Y vamos a meditar apenas en la parte B, es decir, en la última parte del versículo. Dice así la palabra del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, vamos a repetir esto todos juntos. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y ahora la pregunta que quiero dejarte esta mañana es la siguiente. ¿Tú crees en esto? Vamos a bajar nuestras cabezas y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Que el Señor hable a nuestros corazones esta mañana poderosamente. Amén. Padre amado, alabado sea tu nombre, Señor. Venimos hoy a tus pies, Señor, pidiendo, Padre, que hables a nuestros corazones, Señor. Somos pecadores, Señor, que necesitamos de tu gracia día tras día, Padre. Hoy no es diferente, Señor. Y te pedimos que hables, Señor, a nuestro corazón poderosamente, Señor, que toda distracción en el nombre de Jesús hoy sea despojada, que podamos estar totalmente atentos a tu palabra, Señor. Tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti, Señor, tú eres el pan de vida. Quien bebe de tu agua nunca tiene sed, Señor. Y nosotros queremos beber de esa agua, Señor. Sé con nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sé también con el predicador de esta noche, Señor. A pesar de mis limitaciones, Señor, yo confío en tu poder, Señor. Y te pido que me uses a pesar de mis limitaciones, Señor. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, me gustaría empezar con una historia para ayudarnos a entender este asunto tan importante, que la oración es, de hecho, eficaz. Y es muy eficaz. Había cierta vez un reconocido cirujano, oncólogo, especialista en el área de oncología, y era un hombre conocido por su habilidad de realizar operaciones muy difíciles, complicadas, delicadas. Era el mejor del país, no había otro mejor que él. Y este hombre cierta vez estaba preparándose para un viaje y él estaba muy nervioso porque tenía que acudir a una reunión muy importante. Y él tenía que ir a la otra punta del país y coger un vuelo. Y ahí en su casa él estaba preparándose para las maletas, preparando todas las cosas y estaba muy nervioso y de repente aparece un mensaje en su móvil de la compañía aérea por la cual él iba a viajar diciendo que su vuelo había sido cancelado. Y este hombre muy nervioso, él empezó entonces a decir cosas horribles, a quejarse, a murmurar, a blasfemar contra Dios. Pero una vez este hombre se tranquilizó, empezó a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y él decidió entonces alquilarse un coche y proseguir él mismo con el viaje. Muy bien, este hombre llama a la compañía, alquila un coche y prosigue entonces con el viaje. Mis hermanos, en la primera hora del viaje nada aconteció, todo estaba tranquilo. En la segunda hora del viaje, todo aún estaba calmo. En la tercera hora del viaje, ahí conduciendo, empezaron ya a gotear gotas, lluvias.
En la cuarta hora del viaje había una tempestad tremenda. Este hombre ni siquiera podía ver por dónde estaba conduciendo. Y para empeorar la situación, el coche que había alquilado se averió. Este hombre no tuvo remedio y tuvo que aparcar su coche. Este hombre otra vez se puso nervioso, empezó a murmurar, empezó a quejarse, empezó a decir cosas horribles. Su corazón estaba tomado por el odio. Empezó a blasfemar contra Dios, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Este hombre, ahí parado con su coche, decidió pedir ayuda, pero otro problema sucedió. No tenía batería en su móvil. Este hombre estaba aparcado en medio de la nada, en un lugar desierto. Sin móvil, sin batería, no había ni una señal de vida, no había nada. Este hombre otra vez nervioso. Pero él decidió, bueno, voy a salir de este coche y voy a buscar ayuda, voy a andar, voy a caminar. Este hombre pasó horas, horas y horas caminando, buscando por ayuda, todo empapado. Y él de repente vio en medio de la nada una casita humilde y dijo, bueno, ahí es donde voy a acudir yo a ayuda. Y este hombre fue, tocó la puerta y una mujer le atendió. Y la mujer, viendo a aquel hombre en aquella situación todo empapado, se pregunta, ¿qué hace este hombre aquí? Y este hombre va y le cuenta todo lo que le había sucedido. Todo, todo. Y esta mujer entonces tuvo compasión de aquel hombre y le dejó entrar, le dejó pasar a su casa y quiso ayudarle. Después ellos empiezan a charlar y están charlando un poquito más. Y aquella mujer, escuchando a aquel hombre, dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar. Porque yo creo en la eficacia de la oración y yo creo en el Dios que puede cambiar situaciones. Aquel doctor, aquel médico, con un tono de orgullo e irónico, dijo, mira, vamos a ver, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios existe, yo no creo en el poder de Dios, yo no creo que no hay nada ahí en el cielo, y mucho menos creo en la eficacia de la oración. Por lo tanto, mira, vamos a hacer una cosa. Préstame tu teléfono, voy a hacer un par de llamadas y luego ya miré, no tendrás que verme y ya está, se acabó todo. Aquella mujer, humilde pero sabia, no decidió confrontarle, no decidió decirle nada, solamente asintió y se fue a su habitación. Pero esta mujer se fue a su habitación a orar. Y ella, cuando se fue a su habitación, dejó la puerta medio abierta. Y mis hermanos, aquella mujer empezó a orar, pero a orar mucho y a orar fervientemente. Y aquella mujer oraba y aquel hombre estaba curioso. ¿Qué es esta mujer está haciendo? Y una curiosidad en su corazón le llenó de tal manera que él fue a preguntar a aquella mujer, ¿pero qué estás haciendo, mujer? ¿Qué es eso? ¿Estás hablando con quién? Aquella mujer, mirando a aquel hombre con ojos de compasión, dijo, mira, en primer lugar, yo estoy orando por ti. Yo ya te dije, yo creo en Dios, yo creo en la eficacia de la oración. Segundo lugar, yo estoy orando aquí por mi hijo. Si tú no lo sabes, te voy a decir algo. Mi hijo tiene una enfermedad muy grave de piel que solo un 0,2% de las personas padecen. Y mi hijo tiene un tumor gravísimo. Yo ya he ido a buscar ayuda con mis familiares, he ido a buscar ayuda con mis amigos, he ido a buscar ayuda en especialistas y todos me dicen lo mismo. No hay cura para tu hijo, no hay remedio para tu hijo. Es imposible curar a tu hijo. Pero ¿sabes qué? Mi oración todos los días ha sido específica para el Señor. Mi oración al Señor ha sido, Señor, por favor, si es así de tu voluntad, trae aquí, en este lugar, en el medio de la nada, un médico, cirujano, especialista, el mejor del país, para que venga a ver a mi hijo y poder curar a mi hijo. Mis hermanos, aquel doctor, al ver aquella respuesta, él se rindió a los pies del Señor en aquel mismo momento. Y él dijo, Señor, perdóname por mi corazón duro. Hoy yo creo en la eficacia de la oración. Y mis hermanos, la moraleja de la historia es muy sencilla. La oración del justo mucho puede. Mucho puede. Benditas sean
todas las palabras dichas en silencio, porque no hay voz más alta que la fe. No hay. Santiago, mis hermanos, él tenía mucho que decir acerca de la lengua. Y en este último capítulo tampoco es diferente. Él mencionó algunos de los usos más despreciables de la lengua, como por ejemplo la murmuración, las quejas, los juramentos. Pero también Santiago señaló algunos de los usos más excelentes de la lengua, como por ejemplo la proclamación de la palabra, también la oración, también la adoración con nuestros labios. Y Santiago era un hombre que ciertamente creía en la oración. De hecho, la tradición dice que este hombre pasaba tanto tiempo orando que sus rodillas estaban endurecidas y llenas de callos. Ese era Santiago. Y la oración, mis hermanos, ciertamente es un alto y santo privilegio que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Porque podemos acercarnos al trono celestial y poder exponer todas nuestras necesidades a ese Dios todopoderoso. Eso es increíble. Ahora, el texto aquí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, la oración del justo es eficaz. Pero la pregunta que quiero dejar aquí para ti y para mí esta mañana es la siguiente. ¿Hay algún justo entre nosotros? ¿Hay un justo? ¿Quién es justo? A ver quién estuvo también atento en la escuela dominical de la semana pasada. Nosotros, mis hermanos, tenemos la tendencia a mirar a los gigantes espirituales, a los héroes de la fe, a hombres y mujeres que realizaron milagros por medio de la oración. Hombres que por medio de la oración movieron montañas, abrieron el mar en dos, hicieron que la harina y el aceite se multiplicaran. Personas que por medio de la oración realizaron actos extraordinarios. Y nosotros creemos que por eso estas personas también son extraordinarias. Pero estamos tan equivocados. Porque Santiago, él no menciona nombres aquí, excepto el de Elías y con la aclaración de que era un hombre débil, así como tú y como yo. Era un hombre débil. Y la Biblia nos habla de hombres y mujeres comunes que pecaron, buscaron el perdón, oraron con fe y ahora viven una vida en armonía con Dios. Son personas como nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, aunque estemos sujetos a las debilidades que tengamos, nosotros tenemos la victoria por medio de la oración. Elías fue un hombre lleno de fragilidades. Elías tuvo miedo, Elías huyó, Elías se sintió deprimido, Elías pidió para morir, pero Elías fue considerado justo. Y la oración del justo, mis hermanos, puede mucho por su eficacia. Alguien cierta vez dijo, orar es para débiles, por eso yo oro. Y si orar es para débiles, mis hermanos, tú y yo, todos que estamos aquí debemos orar. Pero volviendo al asunto del justo, mis queridos hermanos, esto es muy necesario entender, porque justo no necesariamente significa alguien especialmente santo, sino aquel que se ha arrepentido, ha confesado sus pecados y vive en armonía con Dios. Justos son aquellos que han sido justificados por el justo abogado, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Redentor. Somos justos por la fe en el justo que nos justifica. Y nosotros somos justos no por meritocracia, sino por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros fuimos constituidos justos, declarados justos. Por eso esta mañana te hago esta pregunta. ¿Tú eres justo? ¿Eres declarado justo? ¿Fuiste constituido justo? Puedes afirmar con toda la certeza que has sido justificado por Cristo. Y esta es una pregunta que nadie se puede escapar. Incluso sin responder, tú ya estás dando una respuesta. El no sé también es una respuesta, ¿eh? Pero examina tu corazón y pregúntate, ¿tú confías
en lo que haces o en lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. No hay salvación fuera de Él, mis hermanos. Solamente hay salvación en Cristo. Y una advertencia para el creyente, para aquel que ya ha sido justificado. No descuides el santo privilegio de la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho y la oración no debe de ser descuidada. Santiago, mis hermanos, nos habla muchas veces sobre la oración. Y la oración es una marca distintiva de la madurez espiritual. Nosotros sabemos que el creyente ora en todo tiempo. Ora en tiempos buenos, ora en tiempos de alegría, ora en tiempos de abundancia, pero el que es creyente, el maduro, este ora en tiempos incluso ante los problemas y las situaciones más difíciles que la vida pueda presentar. El creyente maduro no cae en la trampa de la murmuración. Aquel que es creyente maduro ora, pero ora en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Yo me pregunto en mi corazón, ¿por qué la oración es un acto tan descuidado hoy en día? ¿Por qué las iglesias no oran como las iglesias de antes? ¿Por qué los hermanos en Cristo ya no oran fervientemente como lo hacían antes, en el pasado? En mis últimas prácticas ahí en el seminario, yo tuve la oportunidad de visitar unas 8 o 9 iglesias. Y los pastores decían lo mismo. Los domingos todos vienen, pero las reuniones de oraciones es nula. Nadie viene. Las iglesias aquí están vacías. Y déjame decirte algo, nuestras iglesias solo serán mejores cuando la reunión de oración ocupe un lugar elevado en la estima del cristiano. Me pregunto, mis hermanos, ¿por qué nosotros no vemos más avivamientos aconteciendo, como en el pasado? ¿Por qué no vemos milagros sucediendo y personas siendo sanadas? ¿Por qué nosotros no vemos la predicación de la palabra siendo expuesta con poder, con intrepidez, con denuedo, con contundencia? ¿Por qué, mis hermanos, no vemos muchos obreros jóvenes levantándose? ¿Ya te has parado para pensar? ¿Por qué no vemos a nuestra nación arrepentirse como las naciones antiguamente se volvían a Dios? España, Cataluña, Europa, marcada por una historia de cristianismo muy fuerte. Pero mis hermanos, hoy en día, cada día, aquí en Europa tenemos muchas facilidades. Médico, buena educación, un estilo de vida mucho mejor. Pero generaciones y generaciones creciendo sin Cristo, que es lo primordial. ¿Por qué nos sorprendemos de la tibieza espiritual en la iglesia si no oramos? ¿Por qué nos sorprendemos con tanta depravación en el mundo si no oramos? ¿Por qué nos sorprendemos, mis hermanos, de tanta incredulidad en este mundo si nosotros como iglesia hace tiempo que no nos arrodillamos, no nos postramos ante el Dios Todopoderoso que puede responder a nuestras oraciones? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es simple y sencilla. Es por falta de aquello que nosotros decimos tener pero no tenemos, fe. Es por falta de fe, mis hermanos, porque no confiamos más en la soberanía del Señor. No confiamos más en el Dios de lo imposible. No confiamos más en este Dios. Y nuestras oraciones se han vuelto como desahogos vacíos. Y mi oración, mis hermanos, esta mañana es que esta incredulidad sea desechada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú y yo, nosotros tenemos que volver a creer en la eficacia de la oración, o mejor dicho, en el poder de aquel que puede responder a nuestras oraciones. Lamentablemente, hoy en día muchos creyentes, muchos eruditos, muchas personas que estudian teología, los doctores, muchos piensan,
Si Dios ya lo determinó todo, ¿de qué sirve orar? Pero ese es un pensamiento totalmente erróneo, totalmente equivocado. Porque no hay tensión ni incoherencia entre la realidad de que Dios es soberano sobre todas las cosas y el hecho de que la oración sea eficaz. Porque mis hermanos, así como Dios determinó que el hombre debe comer para saciar el hambre, Dios también determinó que los redimidos deben orar a fin de que ciertos acontecimientos ocurran. La soberanía divina no contradice nuestra responsabilidad de orar, sino que la confirma. Nosotros debemos orar, hermanos, debemos orar en todo tiempo. Debemos orar y orar mucho, especialmente cuando no sintamos ganas de orar. John Piper dice, aparta un tiempo y un lugar cada día para orar y no negocies con esto. Hermanos, debemos orar sin cesar, sin parar, constantemente, porque esta es la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos tantos motivos para orar. Mis hermanos, nosotros tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por nuestro pastor, por nuestros pastores, tenemos que orar por la toma de decisiones en nuestra vida, tenemos que pedir por sabiduría, tenemos que pedir ayuda para vencer la tentación o cualquier obstáculo maligno, porque el diablo viene para matar, destruir, robar y no descansa. Tenemos que pedir oración, mis hermanos, por el fortalecimiento de nuestros hermanos en Cristo, la iglesia perseguida. Tantas personas muriéndose y la gente ahí en el mundo no lo sabe. Mis hermanos, debemos orar por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Debemos orar por la evangelización de los perdidos. Tenemos tantas cosas por las cuales orar. Debemos orar en todo tiempo porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, hay una frase que me gustó mucho que dice, la mano del Señor no es demasiado corta para salvar, ni su oído demasiado sordo para oír. Eso aparece ahí también en Isaías. De todos los medios humanos que Dios emplea para realizar su plan divino y su plan eterno, la oración es uno de los más poderosos y eficaces, pues pide al Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente que actúe en tu favor y en mi favor. La oración es eficaz porque el Dios poderoso escucha las súplicas sinceras de aquellos que han sido justificados por Cristo y ahora son justos en Él. Y mis hermanos, en las Escrituras, si tú abres la Biblia, tú puedes ver tantos hombres y mujeres de Dios que levantaron un clamor a Dios y el Señor respondió. El Señor actuó. Cuando yo abro la Biblia, yo veo a David orando, por ejemplo. David, un hombre que fue considerado según el corazón de Dios. Pero nosotros también sabemos que este hombre cayó gravísimamente. Pero este hombre, cuando cayó, él se arrepintió. Y él suplicó al Señor porque su pecado incluso afectó su propia carne. Y aquel hombre oró pidiendo por restauración, pidiendo por perdón, pidiendo por misericordia. Y en respuesta a la oración, ¿qué es lo que el Señor hizo? El Señor perdonó a aquel hombre. El Señor restauró a aquel hombre. El Señor puso un nuevo corazón en aquel hombre. Cuando yo abro la Biblia, yo también veo a Ana orando. Ana, una mujer que quería ser madre, pero era estéril. No podía tener hijos. A pesar de eso, había una rival que todos los días la recordaba, tú no vas a poder tener hijos. Y se lo recordaba todos los días. Su pastor, que debía animarle, no, le dijo, mujer, deja de beber, porque estás borracha. Pero aquella mujer no paró de orar a pesar de su agonía, a pesar de su dolor. Y en respuesta a la oración, Dios le concedió el poder de ser madre. Cuando yo abro la Biblia, hermanos, yo veo a Moisés orando también. Moisés orando y intercediendo por Israel. Porque Dios estaba a punto de destruir aquella nación. Aquella nación no paraba de pecar, de desobedecer. Y Moisés dijo, Señor,
Si tú vas a destruir a este pueblo, prefiero yo también que quites mi nombre del libro de la vida. Y en respuesta a la oración, Dios preservó la vida de Moisés y la vida de aquel pueblo. En las Escrituras, mis hermanos, podemos ver la oración de Jabes, la oración de Ezequías, la oración de la iglesia de Jerusalén que oró por Pedro, por el líder de los apóstoles, por el líder de la iglesia que había sido encarcelado injustamente. Y en respuesta a la oración, Pedro fue liberado. Y alabado sea Dios. Cuando yo abro la Biblia, mis hermanos, yo veo al propio Jesús, el Dios encarnado, orando en todo tiempo. Jesús comenzó su ministerio orando. Estuvo todo su ministerio orando. Y Jesús hoy está a la diestra del Padre, orando por ti y por mí, intercediendo. Jesús nunca dejó de orar porque él creía en la eficacia de la oración. Mis hermanos, si el propio Jesús, el Dios encarnado, oró, ¿cuánto más nosotros, criaturas falibles, debemos orar? Pero la cosa no para por ahí. Porque nosotros también podemos ver la historia de la iglesia, mis hermanos. Cuando yo veo los padres de la iglesia, yo veo a hombres dedicándose a la oración. Policarpo, Irineo, Juan Crisóstomo, Agustín. Al explorar la historia, yo también encuentro a los pre-reformadores orando en todo tiempo. John Wycliffe, John Huss. Cuando yo llego a la Reforma, yo también veo la vida profunda de oración de estos hombres reformadores, Lutero, Calvino, John Knox, quien cierta vez clamó al Señor diciendo, Señor, dame Escocia para Jesús, o si no, moriré. Mis hermanos, cuando yo veo a los avivadores, yo también veo que la oración fue central en sus vidas. Fue central para el avivamiento. Avivamiento en Inglaterra en 1739, en 1745 en Nueva Inglaterra, Massachusetts, el impacto de las oraciones en el gran avivamiento de 1857 en Estados Unidos, el avivamiento de 1904 en Gales, el avivamiento de 1907 en Corea del Sur. Cuando yo veo la historia, yo también veo a los misioneros orando en todo tiempo. William Carey, Hudson Taylor, David Brainerd, John Reid, quienes eran conocidos por sus oraciones constantes. Hombres que oraron. Mis hermanos, cuando yo veo la historia, yo veo que hombres y mujeres que impactaron de verdad este mundo fueron hombres y mujeres que se dedicaron a la oración. Se cuenta que John Wesley predicó más de 44,000 sermones durante toda su vida. Viajó a caballo quizás más o menos unos 500,000 kilómetros. Escribió libros de gramática y teología en 4 idiomas diferentes. Pero este hombre siempre separaba cada día 1 hora para su hora devocional y su oración. Ahí también, en la América del siglo XVIII, podemos ver la vida de un joven pastor llamado Jonathan Edwards. Y este hombre, este joven, estaba profundamente preocupado por la frialdad de su congregación. Y él sabía que un verdadero cambio solo podría venir de Dios. Entonces aquel joven pastor dedicó a la oración todos los días, una oración intensa. Y la respuesta no tardó en llegar, mis hermanos, porque a medida que Edwards continuaba orando, un poderoso reavivamiento comenzó a manifestarse. Personas comenzaron a convertirse en números impresionantes y la ciudad fue invadida por una ola de renovación espiritual. Y alabado sea Dios, porque la oración cambia corazones, la oración cambia realidades y la oración abre puertas. Y nosotros creemos en esto. También podemos ver en el siglo XIX a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores que tanto conocemos. Un predicador cuyas palabras resonaban en miles de personas. Un hombre que predicaba y las personas escuchaban. Pero Spurgeon
era profundamente consciente de que su éxito ministerial no provenía de su habilidad retórica, de su elocuencia, no. Este hombre sabía que dependía totalmente del Señor y de la oración. Cada sermón que Spurgeon predicaba, cada reunión que dirigía, cada función pastoral que él realizaba, estaba precedida por una intensa preparación espiritual. Spurgeon creía en la eficacia de la oración y sabía que sin la intervención divina sus esfuerzos serían en vano. Ahora, mis hermanos, la pregunta que quiero dejar aquí es la siguiente. Es muy simple. Y va para ti en tu corazón y para mí en mi corazón aquí. ¿Qué puede hacer Dios en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, si nos dedicamos a la oración con el mismo fervor y confianza que estos hombres? ¿Qué puede hacer Dios? Como nosotros hemos visto en la Biblia y en la historia, por medio de la oración milagros acontecieron. Por medio de la oración avivamientos ocurrieron. Iglesias muertas y heridas se levantaron con salud, con vida, con fuerza. Por medio de la oración, las iglesias crecieron y personas se convirtieron a Jesús. Y hermanos, alabado sea el Dios porque nuestro Señor, Él escucha y Él responde a las oraciones. Dios responde incluso estando en silencio, porque eso también es una respuesta. Y si no crees, pregúntalo a Job. Pero la cuestión aquí es que nunca dejes de orar. Billy Graham decía, nunca dejes de orar aunque no escuches la voz de Dios. Ciertamente Él siempre escucha la tuya. Y debemos orar, mis hermanos. No podemos descuidar nuestra vida de oración. El cristiano ora. No es muy coherente un cristiano que no ore. Martín Lutero decía, ser cristiano sin orar es tan imposible como estar vivo sin respirar. El Señor nos está llamando hoy, mis hermanos. ¿Y sabes por qué tú y yo oramos? Nosotros oramos porque tenemos fe en el Dios de lo imposible que oye nuestras súplicas y actúa conforme a su perfecta voluntad. Por eso oramos. Porque Dios es el Dios vivo, Él puede oír. Porque Él es un Dios amoroso, sabemos que Él escuchará. Y así creemos. Mis hermanos, la oración del justo puede mucho por su eficacia. ¿Tú crees en esto? Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Y lamentablemente nosotros fallamos mucho en esto. Muchas veces no la tenemos. Y tenemos que suplicar, así como el padre del niño endemoniado, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi falta de fe. Porque nosotros no tenemos fe. Debemos confesar al Señor nuestras debilidades. Debemos confesar al Señor el estado incrédulo de nuestro corazón. Porque, mis hermanos, ¿cómo serán atendidas nuestras súplicas, nuestras oraciones, si nuestro corazón no tiene fe, si no creemos en el Dios soberano que responde a nuestras súplicas? ¿Cómo nuestras oraciones serán atendidas si entre nosotros hay relaciones que están rotas, hay orgullo, hay enemistades? ¿Cómo nuestras oraciones serán escuchadas por un Dios santo, 3 veces santo, si vivimos vidas totalmente contrarias a aquellos que nosotros profesamos? Necesitamos volvernos a Dios y reconocer que la oración es un don de Dios para su pueblo y para su iglesia. Y la oración es un don que no debe ser descuidado, sino vivido. Me gusta mucho una frase que dice, la oración conecta el altar de la tierra con el trono del cielo y une la debilidad humana con la omnipotencia divina. Es decir, tú accionas al Rey de Reyes cada vez que oras. Tú accionas al Rey de Reyes que está sentado en el trono celestial cada vez que oras. Y eso es poderoso. Eso es magnífico. Qué poderosa arma es la oración.
Qué tremenda arma es la oración. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por su gracia expresada en este regalo de la oración. Ahora, mi hermano, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Yo no traje hoy una lista de aplicaciones, pero de todo lo que hemos escuchado hoy, la pregunta para ti, para mí, para nosotros como iglesia es, ¿qué vamos a hacer con esta verdad? Yo quisiera sugerir que como iglesia podamos levantar nuestras súplicas al Señor con la convicción de que Él está escuchando a cada palabra que será proferida hoy. El Señor escucha, el Señor conoce nuestros corazones. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que orar. Oremos pidiendo perdón. Oremos pidiendo perdón al Señor por rencores, por resentimientos, por el descuido en la oración. Oremos, mis hermanos, clamando por un avivamiento, porque el Señor puede hacerlo hoy también. Oremos a Dios pidiendo por restauración. Oremos al Señor intercediendo por nuestros líderes espirituales, nuestros pastores. Oremos al Señor por la iglesia perseguida. Oremos al Señor por Manresa, una ciudad que necesita de Cristo. Porque mis hermanos, aquí es complicado. Pero para el Señor nada es imposible. Oremos para que como iglesia podamos despertar y ser luz en esta ciudad. El Señor puede obrar hoy. Pero algo quiero enfatizar aquí que es sumamente importante. Y tú puedes haber olvidado de todo lo que dije, pero esto no. Si el Hijo de Dios oraba, cuanto más tú y yo, criaturas falibles, debemos orar, ¿verdad? La oración no es un deber pesado, la oración es un santo privilegio que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Es el aliento del alma regenerada, es la llave del cielo, es el incienso que asciende al trono de la gracia. La eficacia de la oración no depende de nuestra elocuencia ni del tono de voz del hombre. El Señor nos impresiona por esas cosas, sino que todo depende de nuestro mediador Jesucristo. Y Él ya venció todo en la cruz del Calvario. Jesús intercede por nosotros. Y cuando un hijo de Dios ora, Cristo añade a sus palabras el perfume de su sacrificio. Cristo intercede por mí y por ti, y Dios las acepta. Por eso cada oración verdadera asciende por la escalera de la cruz y cada respuesta desciende por los canales de la gracia. Así que iglesia del Señor, hoy nosotros tenemos este llamado. Ora, oremos al Señor. Ora cuando tu corazón está alegre, pero también ora cuando tu alma se duele. Ora cuando estás allí en secreto en tu habitación, pero ora también aquí en la congregación. Ora porque tienes un Salvador que escucha, un Espíritu que intercede y un Padre que responde. Y recuerda que esto es lo más importante. Aunque tu voz tiemble, aunque no te salgan las palabras, aunque tus palabras parezcan débiles, recuerda que Cristo siempre está contigo. Que Cristo mismo ora contigo. Y que Él intercede por ti y que su intercesión nunca, nunca y nunca falla. Amén. Abre tu corazón y clama al Señor porque Él escucha. Y que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Baja tu cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Señor, porque nos recuerda, Señor, una verdad que necesitábamos escucharla otra vez. Y nosotros, Señor, en esta mañana, Señor, como iglesia, queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra falta de fe. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las cosas de la vida y nos olvidamos, Señor,
de la verdad de tu palabra, que tú eres un Dios que atiende nuestras oraciones, que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para que nosotros pudiésemos tener una comunión directa contigo, Señor. Que tú eres el Dios que responde, Señor. Que tú eres el Dios que está aquí presente. Señor, llévanos, Padre, al arrepentimiento. Ayúdanos a entender, Señor, la palabra que fue predicada esta mañana. Que el Espíritu Santo siga haciendo tu obra. Padre, sé con nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y te pido que en esta mañana aún sigas hablando a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo haga su preciosa obra. Dependemos de ti, Señor, y solamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén.